Bueno, en días pasados hemos estado hablando mucho del Instituto Nacional Electoral, si hay un intento de captura por parte del gobierno del presidente López Obrador de este órgano autónomo del Estado. Y para seguir hablando sobre este tema, he invitado el día de hoy a Ciro Murayama. Él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar contigo, Leo. Empecemos por el tema de la reelección, de la ¿cómo lo llamaríamos? De la confirmación en el de la cargo. confirmación de nuevo del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo como en su puesto por creo que 8 años más, 6 años más, perdón. Los han criticado mucho al respecto porque sus críticos dicen se debieron de haber esperado a que entren los 4 nuevos consejeros que entran en abril para tomar esa decisión. ¿Qué dices al respecto, Ciro? Que fue una decisión en términos totalmente legales. ¿Qué dice la ley? Quien propone es el consejero presidente y tiene que ser una votación calificada de al menos 8 consejeros. Eso ocurrió a unas semanas de que se quedara vacante porque la designación original, la de 2014, vence en unos días y en efecto podíamos habernos esperado y podíamos haber llegado a un escenario de crisis y parálisis institucional porque para nadie es un secreto que hay un asedio a la autonomía del INE. Ese asedio es público, notorio, con iniciativas para remover al consejero presidente, para quitarle al INE la posibilidad de designar a las autoridades locales en los estados y que sea la Cámara de Diputados. Y desde ahí, desde estas autoridades de los estados, llegar hasta los consejos distritales, es decir, la captura de la operación institucional, la captura partidista. Hay funcionarios del gobierno de altísimo nivel, a nivel de secretaria de Estado, opinando sobre la vida interna del INE, tratando de intervenir. Entonces nosotros decidimos que un patrimonio de la democracia mexicana, de las ciudadanas y de los ciudadanos, es un INE autónomo y no podíamos correr el riesgo de que el gobierno, parte de su partido, quisiera imponer a los funcionarios del INE. Si empezamos a permitir eso, es retrotraernos al 88, cuando desde gobernación se armaban las elecciones. Entonces, pues sí, es una decisión que tiene fundamento legal y era una necesidad política de sobrevivencia de la autonomía del INE y ejercimos la autonomía. Déjame tratar de entender la posible crisis institucional si se hubieran esperado a que entraran los 4 nuevos consejeros. Hoy sabemos que hay un consejero, Ruiz Sandoval, que votó en contra. Ruiz Saldaña, perdón. Sí. Ruiz, es que, bueno, en fin. Al que apoya Sandoval. Exacto. El lapsus lingüe es correcto. Pero bueno, no, Ruiz Saldaña, que votó en contra y que fue muy duro, muy crítico, y se dice que está muy cercano, y parecería por lo que declara que es cierto, a las posiciones de Morena y del gobierno. Sí, lamentablemente hay quien no entiende que su lugar en el INE es una silla que le obliga a la autonomía. La autonomía en el INE no es, y la imparcialidad no es la suma de parcialidades. Yo no tengo cercanía con ningún partido político, he discutido abiertamente con todos, PRD, PAN, PRI, Morena, Verde. Mi papel no es estar de militante. Creo que mi colega se equivocó. Bueno, pero entonces ya teniendo a Ruiz Saldaña, más los 4 que van a entrar, que vamos a suponer que fueran muy cercanos al gobierno, pues ya podrían vetar la propuesta del consejero presidente Lorenzo Córdoba de la permanencia de Edmundo Jacobo. ¿A eso te refieres con una posible... con toda franqueza, para con toda hay que decirlo, cartas abiertas? No hay nada que ocultar. Así es. Como se necesitan 8 votos, sí, y hay uno que sistemáticamente paraliza las decisiones de la autoridad. Si llegan otros 4, podríamos quedarnos sin cabeza de la estructura a unos meses de que inicie el proceso electoral más complejo de la historia, porque vamos a tener no solo elección federal, sino es la primera vez que van a coincidir 32 elecciones locales, que la cabeza ejecutiva del INE, nuestro representante legal, no estuviera nombrado, nos conduciría a una parálisis que podría llevar a
defectos en la organización institucional, y ese es un lujo que México no se puede dar. Estamos viendo como en múltiples frentes cosas que operaban mal que bien, se repartían medicinas, libros de texto, empezaron a fallar. En materia electoral no podemos darnos el lujo de que las elecciones no sigan siendo esa única vía a través de la cual los ciudadanos en libertad y en secreto designan a sus gobernantes y a sus representantes. ¿Y qué dices a la crítica de que esto fue una especie de madruguete no democrático? Porque debieron de haber esperado a los 4 nuevos consejeros. Pues ¿cuál es tu respuesta al respecto? O sea, tú lo que estás diciendo es, nosotros estamos para salvaguardar las elecciones en el 2020 y 2021, ¿no? Así es. Nosotros, si hubiéramos atendido esas voces que dicen, si hubieran esperado a que les hicieran imposible la decisión, pues les digo, no, lo responsable es hacer bien las elecciones, no estar contemporizando con quienes quieren destruir la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y esto no es contra este gobierno. Sí. Ningún gobierno tiene derecho a afectar este patrimonio democrático de los mexicanos. Yo creo que con altura de miras y vocación democrática, al gobierno le conviene un INE fuerte. Triunfos y derrotas electorales van a venir en el futuro. Que todos esos resultados se deban al voto libre y secreto, y no a la interpretación de que el gobierno quiso someter al árbitro. Bueno, a lo mejor tienen miedo, ese tiro en el pie. Yo creo que a lo mejor tienen miedo de que no les vaya tan bien y traen algunos dentro de Morena, porque hay que decirlo, a lo mejor no son todos, sino que son grupos de Morena que dicen mejor tratar de controlar al árbitro electoral. Pero nosotros no podemos sustraernos a las lógicas de cálculo político electoral de nadie, ni del gobierno ni de las oposiciones. A gobierno y oposiciones les decimos, déjenos hacer nuestro trabajo al servicio de la ciudadanía. Y lo hacen bien. Lo que le decimos al gobierno es, nosotros no somos oposición. Sí. Queremos comportarnos con el gobierno de Morena como nos comportamos en el pasado con el del PRI y el del PAN. Simplemente permitan que las minorías tengan derechos, ustedes no pueden avasallar, no pueden usar programas sociales, no pueden interferir los gobernantes en las campañas, las mesas de votación las ponemos nosotros sin intervención de los partidos, por supuesto sin intervención del gobierno. Eso que ellos exigieron cuando eran oposición, lo tienen que respetar ahora que son gobierno. Yo creo que es una lógica más o menos sencilla de entender. Pero creo que no les cayó muy bien, por ejemplo, la resolución de que los servidores de la nación, que son estos que están levantando el padrón para los programas sociales, que traían acá, creo que en el chaleco, el nombre del presidente, y hubo una resolución de ustedes de decir no puede llevar el presidente. Parecería igual que nos decían, dejen de entregarse televisiones con la leyenda Mover a México, y nosotros mandamos parar el reparto de televisiones cuando el cambio digital con la leyenda Mover a México, porque eso era del gobierno de Peña. A Peña Nieto. Bueno, si Peña Nieto no se debió publicitar, tampoco el mandatario López Obrador. Las reglas son las mismas, la Constitución es la misma, y a eso deben someterse. Entonces yo creo que sí hay un intento de afectación, de captura de la autonomía política del INE. Primero quisieron destituir a Lorenzo Córdoba. Como eso implicaba cambio constitucional y las matemáticas del Congreso no les dan, intentaron atarnos de manos, quitarnos al secretario ejecutivo, que además, hay que decirlo, es una persona que organizó las elecciones de 15, de 18. Sí. Si todos los de Morena están en sus cargos, es por esas elecciones ejemplares que organizó una estructura que encabeza este señor, Edmundo Jacobo. Yo creo que le deberían de tener reconocimiento. Por cierto, que en la mesa del Consejo General se lo dieron. Todos los partidos le dieron su reconocimiento, y Morena no hizo ninguna crítica, tampoco el PT. Son más otros portavoces, otros voceros los que están criticando, porque la postura oficial de Morena ha sido de respeto y de reconocimiento. Eso también hay que decirlo, porque tú decías, no todos. Es que yo creo que sí son ciertos grupos dentro de Morena, porque Morena también, digo, yo sé que tú no puedes hablar al respecto, yo sí, pero lo que hemos visto es que es una amalgama ahí de intereses y grupos que ni siquiera se están poniendo de acuerdo para elegir a su dirigente nacional, ¿no? Así es. Pero si esa es la problemática interna, a ellos mismos les conviene un árbitro sólido, profesional, que
pueda hacer su trabajo y ellos participen en las elecciones sin descalificación de que el gobierno está tratando de intervenir en los procesos electorales. Hemos visto algunas medidas en los últimos días y semanas que a nosotros nos preocupan porque pueden afectar los pilares básicos de este sistema electoral que funciona porque nos ha permitido alternancias, nos ha permitido que las minorías se vuelvan mayorías, que la gente castigue con su voto a malos gobiernos. Uno de esos pilares que se trató de afectar hace unos días, y quizá parte de la animadversión viene de ahí, fue el padrón electoral, cuando la Secretaría de Gobernación nos solicitó que les entregáramos sin más los datos biométricos de 90 millones de ciudadanos. Que nos pertenecen a nosotros. Así es, no le pertenecen al INE. Ni al gobierno. Tus datos son que míos. Están en el INE cuando sacaste tu credencial para votar son tuyos. Nosotros tenemos la obligación de resguardarlos. Correcto. Porque tus datos y los de los 90 millones de ciudadanos, los datos biométricos, son datos personales muy sensibles que solo se pueden entregar con autorización del titular del derecho. Correcto. ¿Quién es el titular del derecho? La ciudadana, el ciudadano. Correcto. No el INE. Y entonces nosotros les dijimos, es imposible que lo hagamos. Bueno, eso dio lugar a que, por fortuna, el presidente de la República dijo no avanzaremos más porque los del INE están desquiciados, fue la palabra, el adjetivo que nos tocó ese día, pero no es así, simplemente estamos siendo muy celosos de la protección de los datos de la ciudadanía. Me quedan 2 minutos, tengo muchas preguntas, Ciro, pero quiero tu opinión acerca del tuit de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Creo que legitima o hace creíble la idea de que precisamente hay grupos dentro de Morena pues que quieren una intervención directa dentro del INE, al haberlos criticado de esa manera y al haber dicho que el consejero Ruiz Saldaña es el que representa a los mexicanos. Creo que hace creíble esa versión, ¿no? Bueno, primero hay que decir que nosotros los consejeros no somos representantes de los mexicanos. El día que uno de nosotros diga que representamos a la gente, seríamos usurpadores, porque para nosotros no votó nadie como sus representantes. Somos funcionarios públicos que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de imparcialidad, legalidad, autonomía, objetividad, y como individuos tenemos esa obligación que nos dio la Cámara de Diputados. El que se sienta representante está haciendo demagogia. Hay que decirlo claramente. ¿Pero qué te dice el tuit de la secretaria? Me dice que es la primera vez en 30 años de la historia del INE, desde el IFE, que un secretario de Estado abiertamente pretende intervenir en la vida de una institución constitucionalmente autónoma. Y se hace creíble la tesis de la captura. Nos está diciendo que hay gente en el gobierno que no tiene compromiso con la autonomía, que es una autonomía constitucional, y por lo tanto que hay una flaca convicción democrática en distintos sectores del gobierno. Por eso, y porque nosotros no vamos a contemporizar con ello, decidimos ejercer nuestra autonomía constitucional. Y la única manera de preservar y de defender la autonomía del INE es ejerciéndola. Es como la libertad de prensa, Leo. ¿Cómo defiendes ese derecho? Cada día, con tu libertad, con tu responsabilidad. Así seremos. Seremos autónomos y seremos responsables. Una última pregunta, Ciro. Y ha salido mucho en esta mesa de los críticos al Consejo actual del INE. Dicen, lo que pasa es que lo único que están defendiendo son los privilegios que tienen. Tienen sueldos por arriba del presidente de la República. Se han amparado. El propio Edmundo Jacobo está amparado para seguir ganando eso. No están defendiendo la autonomía, sino están defendiendo sus privilegios. ¿Qué dices al respecto? Totalmente falso. Por un lado, defender el padrón, no me sube ni me baja el sueldo. Defender la autonomía del instituto tampoco. Hay un litigio en los sueldos porque la Corte ya dijo que es inconstitucional la manera en que la Cámara de Diputados fijó el sueldo del presidente y le mandató a fijarlo no de manera discrecional y arbitraria, sino objetiva y con estudios. La Cámara de Diputados no ha cumplido y nosotros acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no ¿qué es lo que manda la Constitución? No, los que están amparados, no sé si tú estás amparado, por cierto, pero es tu derecho, desde luego, ¿no? Mira, yo creo que en un Estado democrático de derecho, acudir al Poder Judicial no es hacer mal, es simplemente
exigir que se cumplan las normas. Pero se han agarrado de ese argumento. Pues sí, ese es un tema... Para criticarlos y yo creo que atacarlos. Mira, yo creo que en el cargo que tenemos nosotros, aunque pagáramos, nos seguirían atacando de verdad. Pero, mira, hoy la Cámara de Diputados está acudiendo a la Corte en una controversia contra el INE, cuando el INE ya había acudido. Qué bueno que la Cámara y que nosotros digamos, no es un diferendo que vamos a resolver en confrontación, somos dos, ellos son un poder, nosotros somos un órgano constitucional autónomo. ¿A quién le corresponde la última palabra para que ya no haya amparos, para que ya no haya... ¿A la Suprema? A la Suprema Corte. Este asunto lleva más de un año ¿No sientes en tribunales? que ese tema los ha debilitado frente a esa postura? Ese es quizá el tema en que cualquier servidor público está más atacado. Se dice que tenemos múltiples privilegios, celulares, no tenemos celulares, en fin, realmente los salarios reales de los consejeros son como 50% menos de lo que eran hace 10 años porque no ha habido incremento y simplemente con la inflación cada año se va ganando menos. Yo la verdad creo que esa es una estrategia para atacar a instituciones autónomas. Simplemente el personalizar los ataques también te habla de la calidad del debate que ciertas voces plantean. Yo creo que hay que hablar de instituciones, de comportamientos institucionales y ojalá se criticaran argumentos, ideas y no se atacara y se linchara a personas. Mira lo que está pasando ahora con estos tweets y estas marchas contra Lorenzo Córdoba. De verdad, el profesor universitario que es Lorenzo, que organizó las elecciones del 18, ¿merece ese trato? Yo creo que es un exceso y más nos vale recuperar un terreno de diálogo, de tolerancia y de reflexión, porque las democracias han muerto muchas veces en el mundo y la mexicana no se merecería eso. Te agradezco mucho, Ciro. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias a Ciro Murayama. Viene Mauricio Mechulán. Vamos a hablar de lo que está pasando en China, el impacto que está teniendo el coronavirus. Regresamos.